Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, agradecer a la organización la invitación. Yo presentaré un caso de un adulto con cardiopatía congénita. También en medio del caso hay preguntas y ustedes podrán elegir entre la respuesta que les parezca correcta, pero hay que decir que, puesto que la evidencia científica en pacientes con cardiopatía congénita es menor que en otros casos de otras cardiopatías, es posible que en algunos casos haya alguna respuesta que sea discutible y no la que yo dé por correcta sea la verdad absoluta. Es un paciente, en concreto, de varón de 25 años, que como único antecedente no cardiológico tiene una hepatopatía por virus C posttransfusional asociada a una trombopenia. Con respecto a su cardiopatía, es un enfermo que presenta una transposición de las grandes arterias que fue tratada a las 24 horas de vida con una técnica de Raskin y al año de vida con una técnica quirúrgica de Senning. Puesto que para tratar las arritmias en un paciente con una cardiopatía congénita tenemos que conocer bien la anatomía, de esto versa la primera pregunta, sobre qué es la técnica quirúrgica de Senning. Y estas son las opciones. Es una cirugía paliativa en la que se crea una gran comunicación interauricular. Es una cirugía de switch o intercambio auricular en la que se utiliza un parche sintético o de pericardio. Es una cirugía de switch o intercambio auricular en la que se utilizan las paredes de la propia aurícula de la paciente. ¿O es una cirugía de switch arterial que corrige la transposición colocando la aorta y la arteria pulmonar en su lugar correcto? Pueden votar directamente ya, ¿no? Hasta aquí. Muy bien. Bueno, veo que nadie ha votado la opción 1, que es incorrecta, aunque es una cirugía que se utiliza en este tipo de enfermos, una cirugía paliativa que se hace cuando no se puede hacer las otras cirugías y se llama cirugía de Hallam-Blanlock. Las otras cirugías, la que es la correcta es la tercera. La última, la número 4, es la cirugía de Yaten, que es la cirugía de elección en el momento actual. Y lo que tiene este paciente es una cirugía de switch auricular en la que se utilizan las paredes de las aurículas. Explicaremos en más detalle esto, en qué consiste una cirugía de switch auricular. Bueno, estos pacientes lo que tienen es una aorta que está conectada al ventrículo derecho y la arteria pulmonar conectada al ventrículo izquierdo. Para evitar la circulación en paralelo, lo que se hacía es derivar la circulación de las venas cavas, la circulación venosa, hacia la aurícula anatómicamente izquierda y por lo tanto ir al ventrículo izquierdo y de aquí a la arteria pulmonar, y la circulación arterial que viene de las venas oxigenada, que viene de las arterias de las venas pulmonares, se dirige hacia la aurícula anatómicamente derecha y de aquí al ventrículo derecho y a la aorta. Y existen dos tipos de switch auricular. Una es la técnica de Mustard, en la que se utiliza un parche de pericardio o un parche sintético con el que se crea un pantalón que dirige la circulación de las cavas hacia la aurícula izquierda, y la otra es la técnica de Senning, que les intentaré explicar. Consiste en seccionar el septo interauricular y lo que nos queda del septo se sutura sobre las venas pulmonares, de manera que éstas quedan debajo y la circulación se dirige hacia la aurícula derecha, que estaría hacia nosotros. La parte de la pared libre de la aurícula derecha se sutura sobre este remanente del tabique interauricular y con esto se crea el conducto de venas cavas, y lo que queda de pared anterior de la aurícula derecha se sutura como haciendo un wrap, sobre la aurícula izquierda, que se hace aquí una triotomía. Tenemos, por tanto, un varón de 25 años con una transposición de grandes arterias tratada mediante técnica de Senning, que está asintomático hasta el año 2007, en que tiene 20 años de edad. Se detecta, sin embargo, en los seguimientos una disfunción sinusal totalmente asintomática que no requiere tratamiento, y en el 2007 refiere episodios de palpitaciones e inestabilidad cefálica. Y consulta, de hecho, en 2 ocasiones a urgencias en los que se documenta un flúter auricular que se revierte con fármacos. ¿Qué harían ustedes llegando a este punto? ¿Qué opinan sobre el flúter auricular en pacientes con transposición de grandes arterias corregida con técnica de Senning? ¿Creen que es una arritmia benigna, que la ablación con esta anatomía es muy dificultosa y que, por lo tanto, el tratamiento de elección es farmacológico? Es una arritmia benigna, pero como va a ser muy sintomática, es mejor que hagamos un tratamiento mediante ablación.
Es una arritmia que puede ser causa de muerte súbita, por lo que debería tratarse de forma agresiva, preferentemente con ablación, o es una arritmia que indica una progresión de la cardiopatía y en este momento ya deberíamos evaluar al paciente de cara a un eventual trasplante cardíaco. Muy bien. Bueno, veo que están de acuerdo la mayoría en hacer un tratamiento mediante ablación, pero no hay mucho acuerdo respecto a las consecuencias que tiene esta arritmia. En mi opinión, la tercera es la opción correcta y les explicaré por qué. Esto es la serie de nuestro centro, es una serie de 137 pacientes con cirugía de Senning o de Mustard. Ay, no sé, es que mi ordenador se ha... Aquí la tiene. Son 137 pacientes con cirugía de Senning o Mustard, con un seguimiento de 17 años. Como verán, la taquiarritmia es muy frecuente en estos enfermos, llega hasta el 10% de los enfermos con Senning y el 21% de los pacientes con Mustard, y esto es comparable a otras series. Y si se fijan en el análisis multivariante, la presencia de arritmias supraventriculares es predictor independiente de mortalidad. ¿Y por qué es esto? Pues existen dos hipótesis. Porque estos pacientes pueden presentar arritmias auriculares que se conduzcan de forma muy rápida al ventrículo, hacer una respuesta ventricular rápida, lo que se llama un flutter 1-1, que puede ser muy mal tolerado hemodinámicamente, o la otra hipótesis es que hacen un compromiso del gasto cardíaco muy importante por disfunción diastólica, porque estos conductos auriculares son conductos rígidos y al perder la contracción auricular del ritmo sinusal entran en una situación de fallo cardíaco que puede provocar muerte súbita. Y además, la ablación es un tratamiento eficaz, a pesar de la dificultad que puede suponer por la anatomía compleja. De hecho, la eficacia descrita de la ablación en estos enfermos ronda entre el 70 y 80%. En nuestra serie de pacientes con cardiopatías congénitas, unos 81 procedimientos en 58 pacientes, tenemos una eficacia después de un primer procedimiento de ablación del 78% y después del segundo del 94%. Y cuando nos referimos a pacientes con switch auricular es del 70% en un primer procedimiento. Pero es que además lo que hemos visto es que cuando comparamos aquellos pacientes en los que la ablación ha sido eficaz con aquellos en los que ha sido ineficaz, hemos visto que el tiempo transcurrido desde la primera arritmia, desde el primer flutter hasta la primera ablación, era significativamente mayor en aquellos pacientes en los que nos fuimos eficaces. Y por esto creemos que es importante hacer la ablación de forma rápida, o sea, después de un primer episodio. Y esto fue efectivamente lo que se hizo. En el 2007 se hizo una ablación. Es posible que lo haya hecho alguna doctora de la mesa que modera hoy. En este procedimiento se indujo un flutter auricular atípico a un ciclo de 230 milisegundos. Lamentablemente no dispongo de los registros para ponerlos aquí, pero en el informe se describe una zona de potenciales fraccionados y actividad eléctrica continua en el septo de la neoaurícula de Cavas. A partir de ahora hablaré de neoaurícula de Cavas y neoaurícula de venas pulmonares. Se habla de unos encarrilamientos adecuados en la zona septal, esta zona de potenciales fraccionados, y un mapa hecho con sistema de navegación en SiteNaves con un posible circuito a este nivel. De hecho, aplica radiofrecuencia aquí y lo que se observa durante la aplicación es un cambio en el patrón de activación del flutter, por lo que supone que el paciente presenta dos circuitos. El primero ablacionado con éxito y se intenta mapear el segundo, aunque en este caso no se consigue interrumpir la arritmia y se da por finalizado el procedimiento tras una cardioversión eléctrica. A partir de aquí, el paciente permanece asintomático hasta el año 2010, sin tratamiento antiarrítmico y hasta enero del 2013. Y en enero, con una edad de 25 años, consulta por clínica de palpitaciones, disnea e inestabilidad cefálica de inicio brusco. De hecho, llega a urgencias en muy mal estado general, con pulso débil, signos de mala perfusión periférica y una frecuencia cardíaca de 220 latidos por minuto. Antes de hacer el electrocardiograma, el paciente refiere mejoría y se detecta ya una tensión arterial normal y una frecuencia cardíaca de 120. Y este es el electrocardiograma que tienen en ese momento. Se trata de una arritmia supraventricular. No les he puesto el electrocardiograma de base, pero los QRS son iguales a los suyos de base. Se ve una taquicardia que es rítmica y podría intuirse quizá aquí una onda
auricular, aunque la verdad es que la actividad parece bastante plana y es bastante difícil saber qué es lo que hay debajo. El paciente, de forma brusca, empeora su estado clínico, la tensión arterial se hace totalmente indetectable y la frecuencia cardíaca, de nuevo, es de 220. Se documenta esta arritmia, que se interpreta como un flúter auricular 1-1, que se trata mediante cardioversión eléctrica. Aquí podría pensarse si hay una onda F, pero es difícil decirlo. Podría también ser la repolarización en una situación de taquicardia y bajo gasto. Y tras esta arritmia, lo que se decide, teniendo en cuenta los datos que les he mostrado anteriormente, es hacer una nueva ablación. Antes que esto, se hace un ecocardiograma, que debe hacerse siempre en estos enfermos. Aquí pueden ver un poquito de nuevo la anatomía de estos pacientes. Lo que tenemos en este lado es la neoaurícula de Cavas, que trae la sangre venosa al ventrículo izquierdo, que es subpulmonar. Esta es la neoaurícula de venas pulmonares, que trae la sangre arterial oxigenada de las venas pulmonares al ventrículo derecho, que es sistémico, subaórtico. Ven que este ventrículo derecho está hipertrofiado y que además tiene una cierta disfunción sistólica, pero era un ecocardiograma superponible a los que tenía previamente en años anteriores. Bueno, ¿qué harían en este momento entonces? Tienen que hacer una ablación y antes de hacer una ablación hay que plantearse qué es lo que nos vamos a encontrar, qué tipo de flúter puede presentar este paciente. ¿Y qué creen ustedes sobre los flúteres auriculares en pacientes con switch auricular? Uno, estos pacientes no presentan flúter auricularismo dependiente. Recordemos que se hace una cirugía en la que se crea un nuevo tabique interauricular y esto probablemente bloquea la conducción a través del istmo cabo-tricuspidio. Dos, pueden presentar tanto flúter auricular cicatricial como istmo dependiente. La ablación de este istmo, si tenemos que hacerla, hay que hacerla en la neoaurícula de venas pulmonares. Tres, pueden presentar ambos tipos de flúter y si tenemos que hacer una ablación del istmo, esta se debe hacer en la neoaurícula de Cavas. Y cuatro, pueden presentar ambos flúteres y si hay que hacer ablación del istmo, esta hay que hacerla en ambas aurículas. Pues sí, muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. 100% esta vez. Pero les voy a explicar de todas maneras el porqué. Primero, efectivamente, estos pacientes pueden presentar ambos tipos de arritmia. De hecho, el flúter auricularismo dependiente es la arritmia más frecuente en pacientes con switch auricular, como demuestran las series publicadas. ¿Y cómo se ablaciona el istmo en estos enfermos? Bueno, pues hay que tener muy presente la nota quirúrgica del momento en que se hace el switch auricular. Porque dependiendo de dónde se suture el tabique o el parche, estos tres ejemplos son cirugía de Mustard y esto cirugía de Senning, ven que la parte inferior del parche puede colocarse por detrás o por delante del seno coronario, dejando el seno coronario en la parte de venas, de la aurícula de venas pulmonares o en la neoaurícula de Cavas, y en función de esto quedará el istmo cabo-tricuspinio en su totalidad en la neoaurícula de venas pulmonares o quedará una parte en la de venas pulmonares y una parte en la de Cavas. Por lo tanto, es seguro que vamos a tener istmo cabo-tricuspidio en la neoaurícula de venas pulmonares y es posible que también tengamos en la otra neoaurícula. Y tenemos que pensar que quizá tengamos que ablacionar en las dos. Antes de entrar en estos procedimientos, en cualquier paciente con una cardiopatía congénita, hay que hacer una planificación cuidadosa del procedimiento. Y hay que tener en cuenta algunos aspectos que quiero mencionarles, como son el tema de los accesos vasculares. Hay que recordar que estos pacientes han tenido estancias en UCI, probablemente con vías centrales, se les ha hecho cateterismos y en muchas ocasiones estos accesos vasculares están obstruidos o es difícil acceder por una fibrosis importante. Esto hay que saberlo o predecirlo de antemano. Hay que también evaluar si tienen estenosis de los conductos o leaks. Con frecuencia presentan estenosis de estos conductos de Cavas, esto se puede ver en el ecocardiograma, o leaks, comunicaciones entre ambas aurículas. Hay que pensar cómo accederemos a la neoaurícula de venas pulmonares. No hay que olvidar que está en posición sistémica, que conecta con el ventrículo derecho y con la aorta. A través de Cavas no podremos acceder. Si queremos un catéter de referencia, tenemos que pensar dónde localizarlo. Si recordamos, el seno coronario muchas veces está en la neoaurícula de Cavas, no podremos colocar un seno coronario desde la vena cava inferior. Y también tendremos que pensar qué tipo de catéter de ablación utilizaremos. Yo les describo un poquito qué es lo que hacemos nosotros.
Colocamos un catéter de 20 polos en la neoaurícula de Cavas, de vena cava inferior a vena cava superior, que es el que utilizamos como catéter de referencia. Aunque parece una posición en la que pueda moverse el catéter, la verdad es que permanece bastante estable. Yo pienso que por esta forma cóncava que hace la neoaurícula. Habitualmente colocamos otro catéter en esta neoaurícula que utilizamos para estimular. Y, por último, también a través de esta neoaurícula, si necesitamos ablacionar aquí, podemos introducir desde vena cava inferior el catéter de ablación, y para acceder a la neoaurícula de venas pulmonares lo hacemos por vía retroaórtica, y de esta forma podemos acceder y mapear esta neoaurícula. Se ve en escopia el catéter posicionado por vía retroaórtica en la zona del istmo cavo tricuspidio. Nosotros utilizamos generalmente un catéter irrigado porque está descrito que la eficacia con este tipo de catéteres en estos pacientes es mayor. En este procedimiento se induce, mediante sobreestimulación auricular, un flúter auricular a ciclo de 300 milisegundos, y si ven los electrogramas intracavitarios, ven que este es el catéter duodecapolar que tenemos en la neoaurícula de Cavas. Hay muy poca actividad auricular en la mayoría de los polos, y aquí en esta zona lo que se observa es una actividad muy fraccionada, con electrogramas triples incluso, que es lo que ya se describía en el procedimiento previo. Esto es el electrocardiograma de superficie. La verdad es que la actividad eléctrica es muy plana, quizá aquí un poco unas ondas positivas precordiales derechas. Esto también es muy frecuente, estos enfermos tienen mucha cicatriz auricular y no se ve la morfología de ondas F típica, ni siquiera en el flúter auricular típico. Y este es el mapa que se hizo. Se utilizó un sistema de navegación en Sight Velocity. Aquí podemos apreciar la anatomía, repasémoslo un momento. Esta es la neoaurícula de Cavas, posicionada en el lado izquierdo. Este es el catéter duodecapolar que va de cava a cava. Y esta es la neoaurícula de venas pulmonares. Y este es el seno coronario que desemboca aquí. Aunque parezca difícil, la verdad es que se puede acceder al seno coronario de forma retroaórtica. Esta es una visión posterior anterior, la neoaurícula de Cavas, y aquí la neoaurícula de venas pulmonares. Incluso se puede llegar a mapear las venas pulmonares en esta zona, que en este caso no se pudo. Hubo mucha dificultad al hacer este mapa en apoyar el catéter en muchas zonas de la neoaurícula de Cavas. La verdad es que el mapa de activación no es muy congruente, ni se ve un circuito claro. Hay varias zonas de precocidad, aquí, 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 aquí. Y se pensó que quizá podría haber un circuito en esta zona, que era la zona de potenciales fraccionados. Sí, estoy acabando. No se intentó encarrilar, no se pudo, y se hicieron aplicaciones de radiofrecuencia que fueron inefectivas. Pero si revisamos el mapa y recordamos que era muy difícil navegar, lo que vemos es que faltan puntos en esta zona de aquí y en esta zona del istmo, y esto podría haber hecho que este mapa sea incongruente. Bueno, ¿qué harían ahora? Intentarían un nuevo procedimiento haciendo una punción transeptal para conseguir un mayor apoyo de los catéteres, tratamiento farmacológico, puesto que la ablación es imposible. Teniendo en cuenta que no se puede hacer la ablación y ha tolerado muy mal el paciente la arritmia, se debería implantar un DAI, o puesto que el riesgo es que hagan una arritmia con una conducción ventricular rápida, pondrían un marcapasos y ablación del nodo AV. Hay que contestar muy rápido porque queda poco tiempo. Vale. Hay mucha discusión, quizá esto lo podemos discutir al final de todo, pero en nuestra opinión lo que hay que intentar es la primera opción, que de hecho es la que ha respondido a la mayoría. Aunque parezca difícil, se puede hacer una punción transeptal en estos pacientes. Esta es la descripción de la técnica. La clave reside en que la aguja se debe orientar hacia el lado del hombro derecho, justo al contrario de como lo hacemos habitualmente, y en una visión lateral hacia la zona anterior. Y estas son las imágenes de escopia de nuestra punción transeptal. Aquí se ve el introductor. Esta zona de aquí es la tinción del septo de una punción que se intentó previamente, y ya el introductor en la neoaurícula de venas pulmonares, y aquí cómo está nuestro catéter de ablación en esta neoaurícula. Se pudo completar el mapa, en este caso se consiguió mucho mejor apoyo del catéter, y lo que puede apreciarse aquí es un circuito que parece subir por la neoaurícula de venas cavas en sentido ascendente y bajar por esta zona hasta la neoaurícula de venas pulmonares. En definitiva, un circuito antihorario que involucra a ambas neoaurículas. Se hicieron maniobras de encarrilamiento en los dos anillos, y alrededor de ambos anillos había buenos encarrilamientos. Se intentó desde la zona de potenciales fraccionados, de nuevo no se pudo encarrilar por falta de captura,
y se observó una zona de dobles potenciales todo alrededor del seno coronario y justo debajo una zona con un ciclo de retorno de 0 sobre la que se hizo la aplicación de radiofrecuencia que consigue interrumpir el flúter auricular. Esta es la imagen para que se lo crea. Y como conclusión ya, creo que lo que se puede sacar un poco de este caso es que las taquiarritmias supraventriculares hay que recordar que son un marcador de mortalidad en pacientes con transposición de grandes arterias y cirugía de switch auricular, y esto creo que es extrapolable también a muchas cardiopatías congénitas complejas. Hay que saber que estos enfermos pueden presentar tanto flúter cicatricial como ismo dependiente. Y, por último, que aunque estos pacientes tengan anatomías complejas que hagan difícil la ablación, este es el tratamiento de elección, tanto por su eficacia como que además, por otro lado, es un tratamiento factible sobre una arritmia potencialmente peligrosa. Creo que se pueden discutir muchas cosas que no sé si dará tiempo, como si habría que bloquear el ismo, hacer líneas adicionales, tratamiento antiarrítmico o incluso el implante de DAI. Gracias. Muchas gracias, Nuria. Muy bonito el caso. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la sala? Nuria, bueno, es precioso el caso y muy bien ilustrado. Si tuvieras un máster en vez de un SENING, ¿cómo te planteas el abordaje? Porque realmente hay muchísimos más puntos y tejido. Sí, un máster. La verdad es que el único transetar que hemos hecho es este. Lo habitual es que nosotros hagamos el abordaje retroaórtico y conseguimos hacer un mapa bastante completo. El problema viene más cuando hay que hacer la ablación del istmo, porque conseguir el apoyo en el istmo es más difícil, porque el catéter se curva, se apoya sobre la válvula y entonces conseguir abrirlo y apoyarlo es difícil. Entonces yo creo que aquí el truco es intentar ir un poco más lateral. Si vas más lateral consigues hacer una línea de ablación más consistente. Y realmente en todos los casos, en la mayoría de los casos conseguimos una ablación efectiva a este nivel sin tener que recurrir a esta técnica. En esto lo hicimos porque no pudimos de otra manera y fue más excepcional. Bien, no hemos hecho un transetal en un Mustard. De todas maneras puede hacerse, está descrito. Sí, sí, sí. Qué susto me ha dado la presentación o te he dicho que no pasa. Vale, gracias. Una cuestión práctica para la gente que está en la sala que no se dedique exactamente a la electrofisiología, ¿no? Es decir, si una vez uno ve a un paciente con un flúter, como este caso, tú has dicho que ahora se aboga más, ¿no?, por ir a la ablación directamente, pero ¿qué es lo que un cardiólogo clínico tiene que hacer, así, cuando ve al paciente en la consulta o en urgencias, con un flúter de este tipo? ¿Qué fármaco, si hay algún fármaco que puede hacer, o si simplemente, como tú has dicho, pues tiene que enviarlo a la unidad de electrofisiología para que le hagan una ablación? Yo creo que no es moco de pavo, como hemos visto aquí. Bueno, a ver, el tema está en una cosa del tratamiento agudo. Primero hay que pensar que pueden ser arritmias muy mal toleradas y que el paciente se puede poner muy malo. Entonces, quizá en este caso lo de la miodarona, perfusión endovenosa, me espero unas cuantas horas, según qué paciente, según qué anatomía tenga y qué función ventricular, y sobre todo estos casos hay que pensárselo mucho. Yo creo que en un SENI, un Mustard o un Fontan con un flúter auricular es un paciente muy grave y probablemente en esos casos yo abogaría más por no esperar mucho para hacer una cardioversión eléctrica, porque a lo mejor pasan las horas, el paciente se deteriora y se pone muy malo, o por ejemplo en el caso de Fontan pueden hacer trombos masivos que puedan ser muy peligrosos. Entonces yo diría que mejor cardioversión eléctrica, a menos que estemos en un centro terciario en el que se pueda hacer una ablación con relativa rapidez y nos interese mantener el flúter con un paciente muy monitorizado y muy controlado. Si es un paciente que ha revertido el flúter y bueno, está bien, yo lo que haría es remitirlo a un centro con experiencia en cardiopatías congénitas y con posibilidad de hacer ablación. En mi opinión, este es el tratamiento de elección y va muy bien. Sí, porque una limitación de estos pacientes a veces es que si no vienen con el flúter, no lo digo por aquello de la cardioversión y tal, ¿no? Yo creo que si te planteas hacer una ablación es importante a lo mejor no quitar el flúter si tienes disposición de hacerlo pronto, sí. Porque claro, tú puedes inducir con todas las cicatrices y todas las suturas que llevan lo que quieras, ¿no? O sea que de alguna manera es importante valorar las dos cosas. Sí, eso también es cierto, hay que valorar muy bien. Evidentemente, como electrofisiólogo yo prefiero que el paciente me llegue en flúter, porque así ablaciono la arritmia clínica. No he mencionado, porque al final como me quedaba poco tiempo, que ahí se hizo un protocolo de estimulación completo tras la ablación y no se indujo nada. Siempre tendremos la duda de si realmente ese es el flúter que presenta el paciente, porque encima comparar estos electros es básicamente imposible. Ahora bien, también quiero dejar ese mensaje de que no son enfermos para frenarlos y mandarlos a casa de forma alegre. Hay que valorarlos muy bien y habrá que hacer un eco, ver muy bien que estén hemodinámicamente como para hacer algo así. A ver, según qué tipo de cardiopatía. Claro, si hablamos de una CIA
que está bien, pues no. Estoy hablando de cardiopatías congénitas complejas, que tengan a lo mejor disfunción auricular, un Fontan, un Senning, a esto me refiero más. ¿Y tiene algún sentido, lo último, tiene algún sentido dejarle un tratamiento profiláctico antiarrítmico a este paciente? Pues yo me lo he planteado. ¿O a pacientes como este? Yo me lo he planteado. El problema, nosotros habitualmente no lo hacemos, tenemos mucha fe en la ablación, pero sí que es cierto que son arritmias malignas y que pueden ser mortales. E incluso, a lo mejor, hay quien podría plantearse el poner un DAI, hay quien discute esto. Lo que pasa es que el tratamiento antiarrítmico tiene efectos secundarios a largo plazo. Básicamente el que podemos poner es amiodarona, quizás sotalol en algunos. Y son pacientes muy jóvenes y es un tratamiento a muy largo plazo. Entonces nosotros preferimos no hacerlo. Con respecto al desfibrilador ya son palabras mayores, no hay una indicación clara por esto y también tiene muchos problemas en estos enfermos un desfibrilador. Muy bien, pues muchas gracias, muy bonito el caso.